España ha tenido la deferencia de venir a vernos. E tamén, primeiramente, as nosas benvindas aos irmãos de Brasil. Bien, pues Ricardo ha sido secretario general, ha sido presidente de la sección brasileña, ha sido miembro del Consejo Internacional de la Sociedad Teosófica, es astrólogo y es también obispo de la Iglesia Católica Liberal. Y somos testigos de un bautizo especial en el Paraíso na Terra, el centro del Instituto Teosófico de Brasilia. Somos testigos de que oficia muy bien el trabajo de la Iglesia Liberal. Y bien, hoy nos va a hablar de la yoga como medio para superación del sufrimiento. Exactamente. Muito obrigados, amigos. Vamos a pedir que silencien los móviles, por favor. Sí, porque hay que dar el ejemplo, porque a veces pasa que lo solicitamos y toca el nuestro. Bueno, hermanos, me gustaría dar antes de nada la expresión de mi gratitud por el honor de poder hablar en una rama que ha sobrevivido a verdaderas pruebas y por el honor de la sabiduría ha cruzado ya casi un siglo, ¿verdad? 1922. Fuera solo un siglo no sería tanto, porque aquellos años valieran por mucho más que un siglo, ¿verdad? Y por eso me gustaría decir también lo que decía la señora Rada Bournier, nuestra anterior presidente nacional, ¿verdad? Respecto a los cubanos, pero creo que está en plena analogía con la situación totalitaria que han enfrentado acá. Ella decía que son todos héroes los teósofos de Cuba, y así ya lo digo, lo mismo para los españoles que han sobrevivido a aquellos años tan difíciles, y tengo acá los ejemplos vivos de esta columna de luz que nos ha tornado posible mantener esta rama en la puerta del sol. Yo me siento ahora, como decía aquel film de la búsqueda del Grial, del Excalibur, cuando Parsivan lo lleva el Grial al rey Artur que se estaba doliendo. Él toma aquel zumo divino y dice: solo ahora lo sé cuánta sed tenía. Entonces ahora yo lo sé cómo es importante estar acá con vosotros. Nuestra cuestión hoy respecto al yoga como medio para superación del sufrimiento, entendemos intentar dar así una visión panorámica con aquel portuñol que me es posible, ¿verdad? Y los brasileños que me excusen, porque tenemos acá dos, pero a mí me parece que es una obligación de todos los brasileños aprender español, que es la origen de nuestra lengua, aunque no a todos, sí como no. Y bueno, a lo mejor que lo hacemos lo posible hoy y intentaremos con esta práctica y otras actividades a tornar más perfecto nuestro dominio de vuestra lengua. ¿Verdad que el yoga viene por su vez de una lengua aún más antigua, que es el sánscrito? Y hemos encontrado en vuestra biblioteca la versión que más me gusta,
de la ciencia del yoga, sobre la cual del Dr. Taimini estoy haciendo ahora una tesis de doctorado en ciencia de la religión, y fue la causa de la invitación a la Universidad Lusófona de Lisboa, que hemos tenido oportunidad de compartir con otros brasileños una mesa, un simposio sobre teosofía antigua y moderna. Y por supuesto que el sánscrito está cerca de un origen común que el indoeuropeo. Entonces aún tenemos palabras que son de la misma raíz o radical, como sea la palabra cónyuge, que también en portugués está ligado a la idea de unión, porque yud en sánscrito quiere decir unir, y por tanto de la misma raíz yoga quiere decir unión, ¿no? Así también el jugo que está para poner los bueyes en una parella, ¿no es? Y mantenerlos unidos, porque una de las dificultades de la vida espiritual es que nuestra composición es múltiple, quiere decir, no es fácil mantener una armonía interior. Si vamos a tomar, por ejemplo, la referencia de San Pablo, teníamos cuerpo, alma y espíritu. Si tomamos el alma de Platón, ya tenemos una alma trina, la apetitiva, la irascible y la inteligible. La última, los teósofos llaman allá del yo superior, que es inmortal. Las otras, como el cuerpo astral y el mental inferior, son considerados ya perecibles o no inmortales. Entonces la idea de que tenemos más que una naturaleza a ser armonizada o integrada, ha generado también al señor Rohit Mehta, que también he tenido oportunidad de conocer personalmente en India, fue secretario general de la sección indiana muchos tiempos, tiene una cantidad increíble de libros muy buenos publicados, y su obra de comentario a los Yoga Sutras se llama El Yoga como arte de la integración. Entonces la idea de unión es a veces de unión de Atma a Paramatma, o del individuo a la divinidad, o algo así más cerca del concepto de religión o religión, ¿no es? En nuestras lenguas de origen latina. Y así que la idea es que estamos a veces fragmentados, y el sufrimiento surge de la fragmentación humana. Y para dar un ejemplo, me gusta hablar de aquel famoso cantor que fue Elvis Presley, y que tenía conquistado el mundo, supongo por la fama, por el dinero, por su voz, por la manera como era amado, particularmente por las mujeres. Si vamos a preguntar lo que faltaba a aquel hombre para ser feliz, y aún así, por overdosis de medicamentos y otras drogadicciones, él se fue muy temprano. Y ahí mi esposa, que es una mujer sabia y práctica, me dijo, pero tus ejemplos están ya muy de moda. Entonces, antiguo, ¿no? Entonces vamos a traducir por tiempos modernos. Ahora tenemos Amy Winehouse, no sé si podemos considerar el mismo Michael Jackson,
y por qué no también Whitney Houston, que se murió cercada de Grammys, ahogada en su propio baño, cercada de sales especiales ahí para los baños refinados, pero con una overdosis ahí de cocaína, se ahogó en su propia fama, en su propio baño. Quiere decir, cambian los nombres, pero el problema es el mismo. De mucho poco es de no hay ventaja de conquistar el mundo si uno no ha conquistado a uno mismo. Por eso el señor Buda, ya como a 600 años antes de Cristo, lo decía, que como está en la mapada, más glorioso no es quien vence a miles de hombres en batalla, sino quien a sí mismo vence. Hay que tener una victoria sobre uno mismo. Entonces, más una vez voy a decir, hay una tendencia a estos caballos o bueyes de no seguir unidos en una pareja, sino, por ejemplo, Platón los pone como uno volando arriba y otro abajo, la pareja alada. Y también Krishna en la Bhagavad Gita tiene la función de mantener los caballos direccionados de forma o de con uniforme o unidireccionalidad, quizás sea más correcto decir, para que sea posible vencer la batalla. Entonces, la fragmentación del hombre, su contradicción, el desgaste de nuestra energía es tal vez la causa del sufrimiento. En este punto me gusta siempre hablar y dejar claro que no siempre es fácil encontrar un punto en que los grandes sabios y santos del pasado han llegado a un acuerdo, a un punto de convergencia. Y este es el punto cuando decía Patanjali también unos 600 años antes de Cristo, hay discusión entre los teóricos. Blavatsky lo pone 700 años antes de Cristo, hay otros que lo ponen 250 antes de Cristo, hay algunos que quieren poner después de eso, no me parece probable, pero no vamos a quedar aquí académicamente a discutir fechas, vamos a la sabiduría. Por el revés lo decía, que la causa del mal es la ignorancia. Y es lo mismo que decía el Buda, que de avidya o la ignorancia vendría el deseo, o tanha, el deseo por experiencia, que nos lleva a todo esto sufrimiento. La encarnación corporal por experiencia mundanal. Y así también que decía Shankaracharya en el Vivekachudamani, o la suprema joya de la sabiduría, que también estamos acá presos por la ignorancia. No, por supuesto, una mera carencia de erudición, porque si no, los doctores de filosofía serían todos iluminados, ¿verdad? Pero una carencia de autoconocimiento, o si quieren de integración con uno mismo, o una integración con Dios, un vacío interior que lleva a personas que conquistan el mundo, pero están vacías adentro, de caer en las trampas de la drogadicción, y como hemos citado los ejemplos recientes y más antiguos. Solo cambian los nombres y a veces las direcciones, pero el problema se repite, porque si el hombre no ha conocido a sí mismo, él no tiene cómo ser feliz de manera duradera. Él puede tener algún ímpetu
así de estímulo sensorial, el dinero lo permite comprar por las cuestiones de la lujuria o el territorio de los glutones. Podemos comprar estímulos sensoriales físicos, podemos comprar fama, podemos comprar muchas cosas, pero no podemos comprar el amor, no podemos llenar el corazón con el dinero solamente. Podemos decir que ayuda, no vamos a estar contra el dinero, porque si no, tal vez esta plática no fuera posible, estaríamos quizás reunidos en la Puerta del Sol con la lluvia y muchos micrófonos y personas sacando fotos, y sería difícil conseguir las condiciones adecuadas acá, porque como secretario general también no me gusta el secretario general de Brasil. No me gusta decir no necesitamos de dinero, porque si después no pagamos la anualidad de las tajas. Como teníamos un antecesor en Brasil, que fue un médico, el doctor Alberto Lira, cuando el Consejo General se reunía en Brasil para discutir el valor de las tajas de anualidad para enviar ahí a Bihar, India, él decía, bueno, yo tengo este año una sugerencia, porque todo el año querían bajar las tajas. Y él decía, vamos a nos reunir en el nirvana y suspender las actividades físicas. No hay que pagar más teléfono, alquiler, luz, agua. Entonces estamos liberados. Pero en cuanto estamos en el nivel físico, necesitamos comer, necesitamos de los medios para mantener bien el cuerpo. El yoga empieza por el cuerpo también, por la emoción, y culmina con el control de la mente y su trascendencia en dirección a nuestro espíritu o Atma. Que el Vedanta dice que Atman es Brahman, que la esencia espiritual, la chispa divina en nosotros, no es distinta de la propia divinidad. Entonces los filósofos llaman de mónada, desde los tiempos pitagóricos. Entonces vamos a acrescentar que Platón en su diálogo Protágoras también lo decía, que la causa del sufrimiento o consecuencia, la causa del mal, de donde deriva el sufrimiento, es la ignorancia. Y yo creo que Jesucristo, nuestro Señor, ha dicho también, al decir que conoceréis la verdad y la verdad vos libertará, que hay una carencia de un conocimiento de la verdad, la causa del aprisionamiento. Si lo comprendo bien, literalmente su frase atribuida ahí ya en los evangelios canónicos a los orígenes de su propia enseñanza primitiva, originaria de la religión cristiana. Entonces, si todos estos, si el Cristo, si Platón, Buda, Pitágoras y Shankara y Krishna y Patanjali están a decir lo mismo, ese es un punto que tenemos que tener en el corazón para perdonar al hombre que sufre, porque sufre por su ignorancia, y que tenemos que comprender. Y mismo cuando hace el mal, lo hace pensando que va a sacar algún provecho, sin percibir por su ignorancia la consecuencia del sufrimiento que está en el mismo momento sembrando para cosechar después. Y si pudiera tener conciencia de que estaba sembrando su propio mal, quizá no lo sembrara. Entonces, a mí me parece muy importante primero comprender que la causa del mal es la ignorancia.
y por tanto que tenemos que tener compasión. El señor Dalai Lama, su santidad el Dalai Lama, nos ha dado una plática en Benares, ahora se llama Varanasi por el nombre antiguo en India, cuando la convención con la señora Rabuni fue en 1991, y yo he tenido el honor de asistir. Y él decía, y aquí descubrí que tenemos el Día de las Madres en Brasil, al segundo domingo y acá en el 1 de mayo. Y por supuesto que todos los días son de las madres, por lo menos el mes, por supuesto, es consagrado a ellas. Y el Dalai Lama lo decía que somos todos frutos generados de la compasión. Porque si no fuera la compasión, y yo he puesto en Facebook ahí una hoja de una foto de un chico que alguna desalmada madre ha puesto en la basura justo al nacer, y por supuesto estaba llorando y lo encontraron, y ya las hormigas habían hecho unos huecos en su cuerpo superficial, lo creo, pero estaba todo rojo y en heridas, y lo entubaron intentando sacarlo de la triste situación de llegar a este mundo sin una madre que lo merezca este nombre. Y porque no hay vida sin sacrificio, y no hay vida sin fragilidad, y no hay posibilidad de generar la vida sin poner la propia vida en riesgo. Entonces, cuando se encuentra una mamá, tenemos que tener por lo mínimo una reverencia a la vida. Y por eso decía también el Dalai Lama que si no es la mamá o el papá o quien lo sustituya en su función, no llegaríamos a nuestra querida Lama Esperia ahora hoy para esta plática. Entonces somos carentes de alguna gratitud por este momento, y así, si la causa del mal es la ignorancia, es también porque nos afastamos o nos olvidamos de nuestro origen en la compasión y el amor, como nos decía el Dalai Lama. Tenemos que reencontrar este vínculo, este elo perdido con nuestra origen esencial. Si no fuera el amor o la compasión, se extinguiría la humanidad. Aún así, despendemos por minuto $1 millón americanos en el mundo, al mismo tiempo que se van a morir 40.000 de chicos al día de hambre. O como dice la UNESCO, por problemas derivados de la subnutrición en el mundo en desarrollo, que es lo mismo, la inanición. Entonces me parece que no es solo un problema teórico, ¿verdad? Que estudio eso en la universidad, pero a veces, como decía el ejemplo de las fechas, se quedan en cuestiones secundarias. Y por eso no a todos la filosofía es atractiva, pero la plática de hoy tiene intención de llegar al corazón del problema, del sufrimiento, y creo que eso es práctico. Si comprendemos que nuestro origen es la compasión y el amor, y por olvidarse, como decía el Platón, que el problema del hombre es que se olvida, o como decía su sistema de curación socrática de su maestro Sócrates, por la mayéutica, que necesitábamos redescubrir lo que ya sabríamos antes, que sería la anamnesis o la reminiscencia. Nos enseña a teosofía.
la teosofía ya está, la sabiduría divina. Si es que Dios existe, es omnipresente, por definición, ella tiene que estar en nosotros. Si nos olvidamos, voy a utilizar más una vez el argumento del Dalai Lama, si nos olvidamos de nuestro origen, del amor, de la compasión, de la condición de sobrevivencia de nuestra especie, porque incluso biológicamente la clasificación de inteligencia de una especie por los científicos es la capacidad de sobrevivir a los desafíos del medio ambiente por su sobrevivencia. Entonces, ¿cuál es el mayor desafío al hombre? No son los huracanes, ni tampoco los volcanes y todo eso, las epidemias. El problema mayor es el propio hombre. Tenemos armas para destruir el mundo 200 veces. Y porque no quieren utilizar las armas atómicas para no crear una destrucción en masa, lo van a emplear para producir intimidación al supuesto adversario, no comprendiendo que somos todavía una única unidad humana, una fraternidad universal. Entonces Einstein, que por supuesto ha demostrado la mutua conversibilidad de la energía y la materia, que podríamos decir, como decía la señora Blavatsky en la doctrina secreta, mismo antes de Einstein lo decir en términos científicos, ella decía que la materia es espíritu, o podríamos decir luz, condensada, cristalizada, como está en volumen segundo de su obra magna. Entonces, hablar de la unidad hoy es muy más fácil porque tenemos pruebas científicas y la bomba atómica infelizmente es una evidencia de la cantidad de energía que está acumulada en un único átomo. Y su efecto en cadena hace una destrucción sin proporción en la historia conocida de la humanidad. Y como decía también la señora Radha Mounier, que hoy la cuestión de la fraternidad no es una mera utopía, sino una absoluta necesidad, porque sin la fraternidad podemos llegar a la extinción de la humanidad, no por fuerzas que vienen de afuera del hombre, sino por la ignorancia del propio hombre. Entonces el tema que estamos por tratar del hombre integrarse a uno mismo y a su esencia no es, como piensan algunos, un tema egoístico. Voy a salvar mi alma, voy a conquistar el éxtasis, la puerta del nirvana para mí mismo y la humanidad que siga su camino. ¿No es? No es así. Porque cuando un hombre da un pequeño paso de hormiguita en dirección de la luz, él también lo ilumina a todos cerca de su presencia. Nosotros somos seres sinérgicos. Estamos uno, porque, verdad, que van a ir decir, un brasileño cruzó el mar para venir a dar una plática en Madrid, pero ustedes ya lo saben, tienen la teosofía en sus corazones. Solo estamos ahí para dar un estímulo sinérgico, un entusiasmo. Entusiasmo es un aliento divino, un soplo interno, el Dios dentro de nosotros, ¿verdad? En Teos. Entonces, todos esos radicales nos enseñan. Y, por supuesto, que si ya han tenido la posibilidad de mirar la palabra Sofía, de dónde viene teosofía, que he brindado como nombre a mi hijita, ¿no es?
que la palabra Sofía en griego tiene doble connotación. La primera, más conocida, de sabiduría. La segunda, de habilidad. Ambas son imposibles de se enseñar. No se puede ni siquiera enseñar un chico, una chica a andar de bicicleta, aunque he intentado con mi chiquita. Entonces se agregaron aquellas rodillitas laterales, porque en mi tiempo, creo tal vez algunos aquí, tantas personas más jóvenes que yo, tal vez puedan tener recuerdo de que a mi tiempo por lo menos se aprendía a andar de bicicleta con la cara al piso. Cada error, ¡pluf! Ahora no, tenemos esa rodillita de seguridad ahí. Y la chiquita llegó a su papá y preguntó, papá, me gustaría sacar las rodillitas. Digo, mira, mi chiquita ya está pronta para sacarla. ¿Por qué desea sacarla? Porque mi amiga Esther, o no me acuerdo bien su nombre, ella las ha sacado, entonces voy a sacar también. Bueno, pero esas ruedas auxiliares es para evitar un accidente. Y por supuesto que no es porque el otro ya lo ha hecho que estoy yo pronto. Entonces, si Peter despertó la Kundalini, eso no quiere decir que yo pueda hacer. Yo estoy pronto también, pero no es así. Hay que llenar los requisitos, condiciones de autoconocimiento, condiciones de control de la mente, porque si no me acuerdo, se atribuye a Napoleón que decía que si un hombre no es capaz de elegir sus propios deseos, él simplemente buscar sus deseos no es libertad, sino que es esclavo de los deseos de los cuales busca. Solo cuando somos capaces de elegir nuestros propios deseos, ahí tenemos una condición, ¿no es? Y la pasión es así, ¿verdad? Si podemos nos apasionar por la persona ideal, y mamá y papá nos vienen a dar algunos consejos. ¿Por qué no te enamoras de una chica como aquella de buena familia y tal, etcétera? Tan indicada. Y ahí, por supuesto, que nuestro corazón está apasionado por una que no es tan meritoria, o a veces que quiere la mamá salvar su hija con lo mejor para ella y está a veces inclinada por otro que mejor no dar adjetivos, ¿no es? Entonces, porque ya no conseguimos siquiera nos enamorar de la persona que sería más indicada, ya nuestras vidas empiezan a veces de una manera difícil, y ahí viene el divorcio y los chicos son que los más sufren y todo está ya, y si por el casamiento, el matrimonio hacemos con testigos, una declaración, un voto de un amor inmortal, o cosa por ahí hasta la muerte, y después a veces no dura un año o dos, estamos por ahí, y porque nos olvidamos para qué está toda la cuestión del sexo, para qué sirve. Hoy hay que explicar para qué sirve, porque ya se olvidaron también. Supongo que era para hacer hijos y hijas, pero ya estoy muy de moda, ¿verdad? Y entonces después sufren las familias, sufre la raza humana, sufre por su contradicción, por estar así en contradicción con su propia existencia. Los ídolos de los jóvenes están ahí por caer en las drogas, porque no saben elegir los mejores deseos. Y se me posibilita ingresar en esta temática. ¿Qué es una emoción?
Por supuesto que autoconocimiento depende de que comprendamos lo que es nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro pensamiento. Entonces vamos a empezar por lo más sencillo, que es una emoción. Porque creo que si no lo sabemos, ahí empieza nuestro sufrimiento. Ya no nos enamoraremos por lo que sea lo mejor. Ya nuestra pasión no está radicada en sentimientos duraderos. Tomamos el pasajero como si fuera duradero, pero no es. Si no sabemos distinguir, discernir entre el amor y la pasión, ya el matrimonio no sé si va a durar. Ya los chicos van a sufrir, se vienen a veces accidentalmente y toda la vida va a pasar de generación, y ahí ya la idea de una compasión por los hijitos, que es la condición de sobrevivencia sagrada de nuestra especie, que es la vida, ya está un poco en sufrimiento. Eso para dar ejemplos que no sean muy abstractos, de control de la mente para el samadhi o el éxtasis, un grado de concentración que tiene necesidad de absoluto control de la mente. Pero si no controlamos las emociones más básicas de nuestro día a día, ¿cómo vamos a intentar controlar los niveles esotéricos superiores, verdad? Me gustaba mucho Juan Viñas de Argentina, que casi fue así mi primero maestro en las pláticas que presentaba de la Cátedra de los Maestros en Piriápolis, en Uruguay, cuando yo me vendría ahí a hacer mis primeros viajes teosóficas en 1970 y alguna cosa. Ahí lo encontré. Y él decía, muchos quieren los secretos esotéricos sin tener llenado o conquistado maestría sobre los requisitos exotéricos, públicamente conocidos. Entonces, volviendo a que decía, la primera condición de la vida espiritual es el discernimiento. Me decía él que ya aquel tiempo, que hay una palabra en español que se llama cernidor, que separaba los granos grandes de los más exquisitos, sutiles, finos. Y en portugués cerne es la parte central del caule del árbol, que por supuesto es distinto o contradictorio por oposición a la cáscara. Entonces, separar el cerne de la cáscara o de la verdad de la apariencia, o como decían los griegos, aletheia del doxa. Aletheia es una palabra griega majestuosa. Significa verdad, pero su origen está en leteus, leteo, que es el río del olvido, o su planicie, conforme descrita por Platón en el libro 10 de la República, libro de 2400 años, que es tan actual como si leyéramos el periódico de hoy en Brasil, que se cambió la presidente. Entonces, así que toda la forma de gobierno, todo está allí. Ya solución hay, pero no quieren vivir de acuerdo a las soluciones de los grandes sabios han dejado a nosotros. Porque el egoísmo es mayor que el amor por la nación. Por lo menos no. En Brasil creo que no sea el caso de España. Que lo vemos acá, por ejemplo. Entonces, ahora no tanto. Porque la ignorancia es la causa del mal y es un mal universal. Podemos cambiar de país, de continente, quizá tal vez del planeta, no lo sé, no he hecho la experiencia, pero yo creo que el problema va a ser el mismo.
Si no hay sabiduría, no hay felicidad. Entonces, la primera cosa que tener es discernimiento. Y el señor Patanjali ya lo decía a 2600 años atrás, vamos a proponer como fecha probable. The people who have developed discrimination, para las personas que han desarrollado el discernimiento, todo es miseria o aflicción, como prefiere la traducción de don Walter Ballesteros de Colombia, mucho gran maestro y obispo de la iglesia también, a quien me miré en mi juventud, ¿no es? Él creo ha hecho la primera traducción al español de Science of Yoga, en 4 volúmenes. No, en 3, porque el segundo, la parte, el Vibhuti-pada y Kaivalya-pada lo ha puesto en 1, el 3 y el 4. Y bueno, sí, la memoria no me falla. On account of the pains resulting from change. Entonces, por decorrencia, por causa de las aflicciones o dolores o sufrimientos resultantes de la mudanza, como dice el sánscrito, parinama, la mudanza, el cambio. Mudanza es brasilero, ¿no? Es demasiado portugués. El cambio, tú tienes que me ayudar, porque a veces estoy me traicionando a toda hora acá con el portuñol, mira qué situación. Pero entonces, que anxiety, lo traducimos por ansiedad. No sé si es necesario hablar al punto que la ansiedad ha llegado al siglo XXI. Pero vamos a empezar por lo más sencillo. Son 4 puntos. Las tendencias. Tendencia, no sé si está claro, es also on account of conflicts. Bueno, las tendencias a hacer repetición, samskaras en sánscrito, tendencia a hacer surcos mentales, como decía la señora Blavatsky en la clave de la filosofía, ¿verdad? Entonces, que estos surcos son tendencias a hacer repetición de hábitos mentales. Yo he puesto la traducción en portugués como habituación. No sé si he forzado demasiado. La verdad que sí, pero a lo mejor hemos puesto ahí una nota de rodapie para justificar que no hay palabra en portugués para samskara que se aplique. Entonces, habituación sería un neologismo. Ahí vamos a poner como una tendencia a hacer hábitos. Entonces, yo tenía un profesor de estradas de hierro, se dice, ferrocarriles. Sí, cuando yo era ingeniero civil, a mí me parece que fuera como una encarnación anterior, pero aún fue en esta. Y ahí me decía este señor que había estudiado, se especializado en eso, y ahí lo ponía en profesor de estradas de rodaje. Porque, claro, la América del Sur para vender automóviles está con toda la industria. Para otro lado, su conocimiento de ferrocarriles era inútil. Ahí lo pusieron en otro departamento y él dice, no estudié más, porque ya había estudiado tanto aquel otro y no valorizaba. Ahora yo doy la lauda como lo pueda. Ahí, entonces, que estaba ya con la mente con surcos para una línea de conocimiento, ya no tenía más intención de estudiar otra cosa. Por eso en Brasil se dice que los casamientos, los matrimonios después de los 40 años ya son solo de manías, no de personas. Yo conozco matrimonios que tienen ahí esa crema de los dientes. Entonces uno presura por el medio.
otro por la punta. Ahí hay unos que empiezan a ya tener un método para no perder ninguna gota de aquello. Y ponen un clips o un prendedor. No, hay técnicas, tú no sabes. Y hay otros se queda muy revoltado porque la señora lo ha apresurado de otra forma. Y ahí necesitan 2 cremas y no una sola. Y después 2 baños y no uno solo. Después cama separada, casa separada. Después se va a partida de los bienes, ahí el juez tiene que hacer la decisión. Entonces es una confusión mantener al ser humano en una unión. Y el ideal del yoga es mantenerlo unido. Entonces hay necesidad de mucha habilidad, de conocimiento. Es por eso que digo que sabiduría y habilidad son gemelas, como está en la palabra griega. ¿Cómo se va a aprender a andar de bicicleta? ¿Qué es lo mejor? ¿Calir a la izquierda o calir a la derecha? No tiene preferencia. Mejor no calir, ¿verdad? No se elige. Mejor no calir. Entonces, solo sacar las rodillitas cuando no necesitamos de ellas. No nos revoltar con los requisitos, ¿no? Nos empeñar en conquistar el carácter antes de querer técnicas avanzadas y peligrosas de yoga. Entonces vamos a empezar por el discernimiento, la comprensión del cambio como causa del dolor. La primera causa de dolor propuesta por Patanjali es el cambio. Es que a cada día que vamos a hacer, afeitarnos al espejo. Bueno, supongo no sé el caso de la señora, pero ahí también hay otros pelitos que hay que sacar y todo, ¿verdad? A veces más tiempo aún. Acá estábamos en un hotel con una lente ahí que era una cosa, un espejo que lo aumentaba por ser cóncavo, entonces una cosa increíble. Yo nunca me encontré tan grande dentro de un espejo. Entonces, ahora yo veía tantas personas sacando selfies en esos puntos turísticos y se ven ahora esos brazos artificiales para sacar selfies. ¿Tú sabes que es una causa de mortalidad? Porque los brasileños despistados se caen por las barandas, se van de los predios, se caen en los abismos, todo por un selfie. Es que estamos tan apasionados como Narciso por nuestra propia imagen que nos vamos al infierno por eso. Por lo menos a la muerte. Si es que el infierno no existe, la muerte es un hecho. Entonces que es increíble como somos apasionados por una ilusión. Admitir, yo soy aquello, porque no sé realmente quién soy. Entonces, porque no sé quién soy en realidad, lo tomo una ilusión proyectiva, vikshepa, en sánscrito, el inicio de la psicología, todo mecanismo de proyección de Jung, Freud, está ya en el Patanjali de 2600 años atrás. Entonces yo siempre tengo una sensación de estar repitiendo todo lo que los otros han dicho y a mí me pregunto a veces si sé alguna cosa, pero a lo mejor que estoy en la línea de Sócrates, que todo que sabía que nada sabía. Así creo es mejor. Pero, ¿verdad que cuando podemos observar lo que es una emoción? Por supuesto que hay un elemento de placer y dolor en una emoción y por eso atracción y repulsión. ¿Queremos repetir el placer o queremos afastar el dolor? Entonces la emoción tiene elementos sensoriales. Voy a dar a usted un ejemplo. Estábamos invitados para una plática por el Banco de Brasil. Eso era pago. Para un teósofo fue una maravilla porque no tenemos dinero ni para pagar el taxi. Pero verdad que por la causa nos donamos a la sociedad.
Entonces cuando llega una plática que es paga, digo, mira, no podemos perderla. Entonces me fue a Río de Janeiro, pagaron el pasaje, la estadía, todo, y aún había un sueldo. Y esta señora que nos conducía con todos los honores para esta plática, ingresó en un taxi que por supuesto no era una especie de o anfitriona oficial por el nombre del banco. Y para íbamos ahí entonces a la dirección de la plata y de la sede, del auditorio. Y cuando ingresamos, estaba tocando una música, Killing Me Softly with the Sun, con Roberta Fleck. Y es una música muy romántica, claro que tantos son aquí jóvenes que no conocen esas cosas, pero se decía a este señor que yo le dijo al motorista, yo esperaba esa música para poder danzar más junto. Y él me dice de rostros colados, de fase a fase. Cara a cara. Ahí tú miras, ya el hombre estaba todo. Y atrás, la señora anfitriona ya tenía toda mareada y con las lágrimas le corrían los ojos, ¿verdad? Entonces, solo de mencionar por el estímulo auditivo, pero cuando pagamos el taxi, la música se fue. Mira, con sinceridad, no hemos robado el radio. Entonces, la música se fue con el taxi, pero el efecto queda con nosotros. Y miro la expresión de ustedes y ya todas las asociaciones que la mente ha hecho con alguna música que simbolizó el primer amor, como probablemente el caso para la señora está mareada ahí atrás, ¿no es verdad? Y porque la emoción tiene un elemento sensorial y el otro que es la memoria. Es un elemento mental. Quiere decir, podemos producir una emoción artificialmente o por nuestra voluntad con estímulo de los sentidos. Y ahí el dinero es bueno porque compra la sensorialidad, compra el placer, compra las condiciones externas de estímulo. Incluso a lo mejor o a lo peor las drogas son estímulos externos. Van a destruir nuestra salud y nuestra vida, pero son estímulos que pueden ser comprados. Y muchos lo hacen por el vacío que tienen dentro de sí. Muy mejor es aprender a desarrollar la emoción por la memoria, por el control de la imagen que seleccionamos, que elegimos en la mente. Entonces ahí empieza el yoga, por el control de la mente. Si podemos elegir el estímulo que vamos a poner en la mente como una semilla que va a crear un árbol frondoso, ahí sí podemos crear una felicidad duradera que no depende de los estímulos externos, ni siquiera del dinero. Me voy a decir, no que sea malo el dinero, pero no es capaz de producirlo duradero. Ahora, cuando uno cree que puede y lo conquista, porque hay que tener la osadía de intentar, y la intención de la plática de hoy es despertar en nosotros la intención de intentar descubrir la fuerza que tenemos por la chispa divina en nuestros corazones. Tenemos un universo a conquistar, pero es más difícil, ¿verdad? Porque quizá por muchos miles de años nuestra evolución se ha desarrollado por la fixación de la mente en lo externo, por proyección. Entonces, cuando llegó la Pascua en casa, yo solicitaba a mi chiquita, que es de Virgo, un poquito ansiosa con no perder oportunidades propias de Virgo, ¿eh? Ahí está, perfeccionista. Decía, querida,
imagina un caballo a correr atrás de una zanahoria, que le gusta tanto la zanahoria, ¿verdad? Pero por un hilo, ¿cómo se dice? De pesca, una caña de pesca. Una caña está presa en su propios costados ahí. Entonces él piensa que va a alcanzar la zanahoria, pero a cada paso que da adelante, él también lo proyecta la zanahoria más lejos, como nuestros deseos que nunca vamos a satisfacer, porque siempre tenemos nuevos deseos y más nuevos. Y porque hay el cambio de la materia. Y el punto número 4, que es llamado en sánscrito Gunavritti Viroda, quiere decir que los gunas de la materia son más lentos en responder a los vrittis de la mente, o que sea que la satisfacción material es más lenta que el cambio de los deseos mentales. Y estamos siempre insatisfechos, porque cuando finalmente viene la satisfacción que fue tan deseada, ahí ya no queremos más. Nunca pasó a ustedes, ¿será que solo pasó a mí? Que desearan algo por 10, 20, 30 años. Cuando llega, ahí ya es un problema. No, ahora no, pero ahí viene. Porque hemos deseado, ahí viene. Pero viene en un mismatch, en un desencuentro de tiempo. Entonces, por 4 motivos, el primero es el cambio que culmina en la muerte. La muerte es el último cambio del cuerpo. ¿Verdad? Que después aún continúa con las bacterias, decomposición, retorno. Excúsame, siempre. ¿Cómo es de la serra? Sí. Qué cosa maravillosa. Ahora estoy con un poco más de España en mí mismo. Qué maravilla. Entonces, ¿desde cuándo eso ingresó en mí? Cuando pasa los labios, cuando pasa los dientes, cuando está en el estómago, pero aún ahí es posible regurgitar. Entonces, ¿cuándo es mío este agua? Cuando pasa a la pared del intestino, ingresa en la sangre, pero también en la sangre puede haber cuerpos extraños. Ahí el exceso de los leucócitos, el exceso blanquito tiene que atacar. Quiere decir, ¿a dónde nuestro ser empieza y a dónde nuestro ser termina? ¿A dónde está este límite? Sí, es mucha filosofía para un vaso de agua. Pero no sabemos quién somos. Allí yo tengo admiración por mi cabelerero. Él es unisex, entonces tiene una división de allá. Peluquero. Ahí está. Mi salvadora, mira. Ha venido también de otro mar. Entonces, el peluquero tiene una división. De allá trata a las señoras, de acá a los caballeros. Y yo me quedo realmente en la última, ahí ya esticándolo, porque es una cosa increíble. No porque el tono del color, porque aquí está blanco, porque el Señor tiene que llenar eso y no está bien, porque el color anterior ya no está combinando con el actual. Y él parecía ahí un Leonardo da Vinci, un Rafael haciendo las combinaciones de colores en una pantalla. No, para acertar, con el ajuste, una sensibilidad, y yo ya no tendría condición de un día. Entonces, tengo admiración por la paciencia trascendental de este señor, y entonces cuando todo está bien, se corta los pelos ahí, los cabellos, y se va al piso, y llega a la faxinera, y lo pone a la basura. ¿Alguien hace colección de las uñas o de los pelos que han sacado? Algunos desesperados como yo, por la cola y las gomas para sacar más 1 o 2, pero la mayoría se pone afuera.
¿Cómo es posible que una cosa que era tan importante a 5 minutos atrás, de ahí se pasa la tijera y ya no hay más, se va a la basura, no tiene valor ninguno? No sé si es mucha filosofía para la peluquería, ¿verdad? Pero ¿a dónde empieza el cuerpo y a dónde termina? Ahí cuando cortaban las uñas de mi chiquita y ella decía, uy, uy, ay, 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 ahí me hay dolor, me hace dolor. Ahí sí. Entonces, Patanjali dice, solo por los sentidos definimos nuestro yo. Por los sentidos. Cuando produce atracción o repulsión, cuando hay placer o dolor, ahí está yo. Está el yo se presentando. Entonces, asmita se produce con raga y dvesha, con atracción y repulsión. El resto es filosofía. Y ahí el miedo de la muerte, porque nos estamos tan involucrados con atracción y repulsión, que mismo que esté a todo malo, creemos que va a mejorar. No queremos que la muerte pase lejos. Ahí estaba este cura en un sermón y le preguntó la persona a la congregación, ¿y quién acá quiere ir al cielo? Y todos, todos estaban muy entusiasmados a ir al cielo. Y la próxima pregunta, ¿y quién quiere ir al cielo ahora? Un silencio. Entonces algo hay de extraño en toda esta devoción al cielo, que cuando nos ofrecen la oportunidad ya no queremos. Entonces esta contradicción del hombre está porque no sabe si es espiritual o no. ¿Y qué va a hacer sin el cuerpo? Y por peor que el cuerpo esté, no queremos ir en boda. ¿Verdad? Entonces, esta contradicción está aquí resuelta por Patanjali. Voy a leer más una vez. Para aquel pueblo, aquellas personas que han desarrollado el discernimiento, todo es miseria. Quiere decir, comparado al nirvana, toda esta vida humana es miseria por causa de los dolores resultantes de los cambios, ansiedades y tendencias, o por el conflicto entre el funcionamiento de los gunas y las vrittis, ese desencuentro de los tiempos. Quiere decir, mismo el amor, que es la mayor joya que tenemos en la vida encarnada, si tenemos ansiedad de pérdida, ingresan los celos, y con los celos el amor saca vacaciones. Ya se pierde la felicidad entre los dedos y no sabemos por qué el amor no está más. Porque queremos controlar lo que es espiritual, y eso es espiritual lo que no es intencional. Lo que enseña la Bhagavad Gita es que solo cuando hacemos el amor por el amar, la justicia por ser justo, el trabajo por el servicio, no por su resultado o ganancia, ahí lo hacemos el Dharma, ahí lo hacemos el deber. Todo el resto es ilusión y hace o crea ligación, crea vínculo kármico, crea residual, no es una experiencia integrada, sino desconectada de lo espiritual. Entonces, si mismo el amor atrae celos, ya no es amor más, está impuro. Si el amor produce sufrimiento, no es por su esencia amorosa, es porque hay elementos del yo, del ego, como los celos, la envidia, todo eso aparece y está por poluir, por contaminar la más gloriosa dimensión de la vida humana, que es el amor, que es la origen de la compasión, que es en lo que mueve el mundo. Y queridos, entonces el yoga nos dice, sin el control de la mente,
sin el autoconocimiento no hay felicidad duradera, no hay amor posible, porque proyectamos sobre el otro una ilusión. Tal vez han oído alguna vez algunas expresiones como tú no pareces más el hombre con cual me he casado, o tú no pareces más con la mujer por la cual me enamoré. Y eso no, cuando empieza así no va bien, ¿no? Y porque está uno a exigir que el otro lo asuma una imagen proyectado que tal vez nunca ha existido, sino en la mente de aquel que proyecta. Es una ilusión. ¿Verdad? Que una escultura, antes de existir como escultura física, existe primero como una forma en la mente del escultor. Después él proyecta sobre la piedra aquella imagen y si es bueno, porque esa es la diferencia que tengo yo, proyecto bien, pero ahí después es una tragedia. Como mi papá que decía que tenía dado gran contribución por su estudio de violín a la situación de la vecinitud, porque espantara a todos los ratones. Entonces era la limpieza pública, él pegaba el violín y los ratones se iban afuera. Entonces es una manera de contribuir a la comunidad. Pero si uno no tiene el talento, él puede tener la buena intención, pero la proyección no es bien materializada como arte. ¿Verdad que somos todos artistas en potencial? Tenemos poder creador divino en nuestro corazón, pero aprender a controlar la mente y la técnica de poner en coherente acción aquello que llevamos como ideal en nuestro corazón, eso es teosofía a la práctica, ¿verdad? Expresar la fraternidad todo el día, es esculpir nuestra chispa divina en forma humana, como si fuéramos un Mahatma. Dice a los pies del maestro que solo deberíamos pensar, sentir o actuar de la misma manera que podríamos imaginar a un maestro pensando, sintiendo o actuando. Quiere decir, si lo hacemos con perfección, seremos perfectos también. Bueno, eso es un ideal del yoga del Kaivalya. Controlar la mente es una condición para la meditación. Si las emociones no están serenas, si el cuerpo no aprendió a se establecer, si el pranayama no puede nos ayudar, por lo menos a disminuir los ritmos de ansiedad que tenemos. Mira lo que dice el aforismo 1.30 de los Yoga Sutras sobre los obstáculos, y luego después él lo pone en 1.31. Dolor mental, desespero, nerviosismo y respiración difícil son síntomas de una condición de mente distraída, dispersada. Entonces hoy dicen que el mayor problema está en la síndrome del pánico y todas las ansiedades, porque mismo cuando nos gusta alguna cosa, o mismo en el amor, tenemos la anticipación de la pérdida, la ansiedad que vamos a perder. Entonces no conseguimos disfrutar con gusto ni siquiera lo que hemos conquistado, porque si no hay serenidad mental, si no hay un control mínimo de las condiciones interiores de nuestra psicología, ni siquiera lo conquistado podrá ser disfrutado. En general mismo el amor que se consumó va a ser agotar, va a ser huir de nosotros por los celos, por las impurezas que podemos
proyectar y acrecentar. Entonces, cuando aprendemos a meditar en la respiración, que vipassana, la técnica inicial del Buda, solo mirar el aire e ingresando y saliendo, pero desprendiéndose de cualquier intención, sino la pura concentración en lo que se hace, hacer sin ingresar en búsqueda de resultados. El Pelé, el gran jugador de fútbol en Brasil, tenía en su autobiografía que usaba una bola de medias, de calcetines. Supongo que porque no tenía dinero al principio para comprar una bola oficial de cuero y también porque no le gustaría a la mamá que destruía toda su casa. Entonces, una bola de calcetines está bien, ahí ya no destruye. Pelota, ahí más una vez. Mira, si yo no tengo una salvadora, ni el fútbol de Brasil sobrevive. Qué cosa terrible. Y esta pelota, entonces, es apenas expresión de un chico que ni siquiera sabe las matemáticas, ni siquiera la aritmética, no sabe contar más que 2 o 3. No está para ganar el juego, está para jugar. Entonces, cuando jugamos por el amor al juego y no por el resultado, esa es la esencia de Lila, un concepto muy importante de la filosofía oriental, que el mundo es un gran juego divino, o una gran danza de Shiva, o como decían los sufis, que el uno estaba solo, y porque estaba solo se fragmentó, para que sus partes pudieran amarse unas a las otras y descubrir que eran parte de un todo, que era un amor universal. Entonces estamos por descubrir que el sentido de la vida es la alegría de jugar por jugar, es la felicidad de amar por el amor, no por un resultado, no por un control. Y eso es posible cuando la mente no interfiere. Por eso, es así, necesitamos controlar. Como decía también, ahora si voy a hacer un recuerdo del Katha Upanishad, tal vez sea mejor en portugués primero, porque después la mente tiene sus departamentos. Si voy a pensar en español, no sale. Se me excusan. Saiba que o ser é o passageiro e o corpo a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e a mente as rédeas. Os sentidos, diz o sábio, são os labirintos do desejo. Esqueci alguma coisa. Então, se nós não temos se não temos o controle, sepa que el ser es el pasajero y el cuerpo el carruaje, que el intelecto es el cochero y las riendas son como controlan los caballos. La mente, el intelecto son sinónimos del control que podemos obtener por las imágenes sobre las emociones. Hemos dicho y repetimos, la emoción es un híbrido entre la memoria y, por supuesto, la mente, que sostiene la memoria, y las sensaciones. Entonces, podemos generar sensaciones. Yo hago aquí mención de una música antigua y hago asociaciones con el primer beso. Bacho, es bueno en todo. Ahí, ¿qué pasa? Ya se cambia. Tenía yo una pelota de cuero de fútbol cuando tenía 9 años. La fotografía fuera como si yo tuviera al cumpleaños el control del mundo a mi mano. Y hoy puedo comprar muchas pelotas para llenar este salón, pero no va a producir el efecto porque el deseo está en otras cosas. Las chicas tenían una increíble devoción por sus muñecas. Hoy algunas hacen aún colecciones,
pero ya no más, no llenan su corazón. Quiere decir, cuando todos los deseos están concentrados en un objeto, ahí es posible obtener alguna satisfacción aún temporaria. Pero si ni siquiera podemos nos concentrar en los deseos, no, si los deseos están cambiando, ya no más. Si no podemos elegir los deseos, somos esclavos de la ignorancia. Tenemos que conquistar nuestra liberación, porque el cochero está con tedio o con ansiedad, está con miedo de tener miedo, entonces eso genera síndrome de pánico, porque un miedo de una cosa real, como dice Krishnamurti, o una serpiente, un abismo, es bueno porque nos desperta. Ahora pone en condición de alarme y reflejo. Ahora sí, tenemos miedo de una cosa abstracta, vamos a crear miedo de miedo, es exponencial, se va a crear un descontrol desproporcional a la realidad. Entonces, si consigo indicar la importancia de practicar la meditación como forma de autoconocimiento, como forma de libertación de la ignorancia, ahí creo podemos empezar a comprender el yoga como medio de libertación o de la superación del sufrimiento. Eso sería lo que tendría en principio a compartir con los hermanos que llevo en mi corazón con una parte de España, aquí de la sierra. Y como ya he cruzado todos los límites razonables, me gustaría dejar oportunidad a vosotros para que hicieran acréscimos, preguntas. Hay libertad de pensamiento, por supuesto, divergencias, otras opiniones, porque la verdad no tiene miedo del diálogo, aún por lo contrario, se esclarece por la sinergia de los diversos puntos de vista. Por favor, la palabra es vuestra, con mi honor y gratitud por la ocasión. Por favor. Quiero decirle que ha coincidido con la compasión con el Dalai Lama y en el centenario de la Sociedad Teosófica, cuando fuimos a la India y asistió el Dalai Lama, su plática fue la compasión. Y estaba el Dr. Time, Sí, el autor del libro. sí. Y que Rulmeta también. También. Le saqué yo una foto, pero no, se nos tropeó ese día la... Pero la foto está en tu corazón. Sí, fácil. eso sí. ¿Es el deseo o la imagen que genera el deseo en la mente el causante de ese esclavecimiento de la persona? ¿El deseo o la imagen que genera en la mente? Bueno, verdad que hay una sutil diferencia, pero el resultado final es el sufrimiento. Entonces, parece que para poner un freno en este proceso de esclavitud, la parte más eficaz sería por la selección de las imágenes mentales. Según la Vedanta, la mente tiene 4 estructuras fundamentales, que serían Buddhi, o la luz que proyecta, Ahamkara, que sería la transición individual para la lámpara universal por el yo. Sería Mano, o la creación, la sucesión de imágenes mentales, y Chitta, el creador de las imágenes mentales. Entonces, por eso técnicas de visualización son importantes en la meditación, yantras o auditivas como mantras,
o mismo rituales cuando tenemos dificultad de fijar la mente adentro. Un ritual es una meditación afuera. Hay rituales masónicos, rituales cristianos, pero no debemos tomar la cosa externa como importante. El ritual es una simbología para nos remeter a un esoterismo, a una conquista interior. Si no, nos vamos a pelear porque las cosas no están con el color correcto, vamos a pelear porque los movimientos... Ahí no es para tanto, buscamos una perfección, pero no podemos tomar el ritual como la cosa en sí. Comprender todo como un instrumento. Las prácticas de meditación son instrumentales para una conquista. Entonces, este señor Taimini dice que no hay una definición posible sobre la mente. Cuando habla mente, habla del deseo y la emoción junto. Cuanto a su naturaleza última, en cuanto el hombre no llega a la iluminación y adquiere un distanciamiento. Por eso Kaivalya, que es la culminancia de la iluminación, es traducido como aislamiento, pero eso daría una idea de indiferencia a nosotros. A mí me parece mejor aislamiento del dolor, como también Nirvana lo traducen como extinguir. Extinction, la extinción, cuando la verdad es la extinción de las pasiones, de estos deseos que nos prenden a la rueda de la vida y de la muerte, Tanha, Trishna y otras traducciones. Entonces hay diferencia sutil entre el instrumental de los cuerpos y la conciencia que interagiendo produce lo que se llama la mente. Pero verdad, Dr. Taimini también lo dice, que aunque no sepamos exactamente si es la energía positiva o negativa que circula en los hilos para producir la iluminación, no hace diferencia, porque basta tener una teoría que explique a lo posible para que se tenga el cálculo de las diferencias potenciales que tornan posible la iluminación funcionar. Ahora, si es una partícula positiva o si es verdaderamente el electrón que está se deslocando por los hilos, ¿verdad que antes de saber del electrón ya hacían las calculaciones y funcionaba? Entonces, la teoría es buena hasta como una analogía hasta un cierto punto, pero si cruzamos como si fuera solo un problema teórico, quizá nos escape lo esencial. Entonces la mente solo produce imágenes y una cosa es aprender a controlar la formación, porque la imagen rápidamente está a escapar de nuestro control. Un ejemplo. Vamos a meditar en un reloj que tiene un puntero secundero y acompañamos por un minuto con los ojos abiertos. Y después a la segunda vuelta vamos a cerrar los ojos y intentar imaginar, visualizar el puntero. Y cuando abrimos los ojos, si la concentración es buena, el puntero imaginario coincide con el puntero real. Pero si a la mitad del camino nos lembramos que, mira, no he comprado la leche y la panadería está cerrando, no he pagado la hipoteca, o no sé más o qué, ya el puntero imaginario va a un lado, el real al otro, y ya abrimos, ya te esquecemos que estamos meditando. Entonces, la meditación es el control de la visualización, el control de la sucesión de las imágenes, que es mano, de donde vienen manas. Y si yo tengo esto sob control, ahí la proyección de la luz de Buddha comienza a se tornar más clara. Y descubrimos que somos la lámpara acá y no la proyección de la imagen en la pantalla allá. Entonces la materia o prakriti es solo proyección, pero nosotros nos quedamos involucrados en deseos proyectados. Y cuando los satisfacemos, siempre estamos con una situación de insatisfacción.
Porque es verdad que el deseo estaba adentro, proyectado afuera, pero la satisfacción afuera no consigue llenar la carencia interior. Entonces mismo la gula, la lujuria, lo corremos atrás de los deseos externos. O la ira, queremos someter nuestro enemigo, que creamos un enemigo en la mente. Cuando lo tenemos de rodillas, ya no tenemos más sentido. Porque la venganza no va a traer para nosotros lo que Él lo ha sacado antes. Quiere decir, todas las victorias externas son fútiles. Todas las victorias externas son insatisfactorias. Por eso el Buda llamaba dukkha satya, la primera noble verdad, la verdad del dolor, y las corrientes más modernas de intelectualidad lo prefieren interpretar como insatisfacción o insatisfactoriedad. Insatisfacción. Porque ya estoy por neologismos, porque no hay una palabra para dukkha en español o en portugués. Entonces hay esta sutileza, el hermano está muy bien en plantear la pregunta, pero creo que no sería honesto responderla solo teóricamente, que en verdad no hay respuesta posible antes que la mente se ha sacado de la proyección. Porque el Kama Manas es una identificación de la mente con el deseo. La imagen evoca una fuerza de voluntad. El deseo tiene voluntad, pero cuando es impersonal es voluntad pura. Cuando se mezcla a la proyección de la ahankara a través de Buddha por una imagen, ya es personal y ahí viene un deseo inferior. Ahí está proyectado. Cuando llegamos allá no era lo que nosotros queríamos. ¿Por qué? Que cuando conseguimos satisfacer el deseo, aún estamos nosotros insatisfechos. Eso es una cosa extraña, porque ahí percibimos que era una ilusión proyectada. No sé si lo esclarezco bien. Creo que sí. Por favor. Entonces, un ser humano medio prácticamente no es capaz de percibir sentimientos del ser reales. Lo que percibe casi todo el tiempo son sensaciones que provocan a su vez imágenes mentales que a su vez infunden emociones dentro de él. Hasta que no aprende a desconectar, digamos, la parte mental a través de afinar el discernimiento, no es capaz de poder empezar a sentir desde otra esfera, digamos, empezar a sentir sentimientos, o sea, vibraciones de un rango mayor. Lo que sentimos en general son emociones, entonces. ¿Cómo es tu nombre, hermano? David. No es muy fácil. Yo tengo que decir que el razonamiento parece muy bien estructurado. Pero hay un misterio. Cuando el Maestro Jesucristo nos ha dicho que hay que volver a ser un chico, un niño, para ingresar en el reino de los cielos. Que el misterio es que cuando la mente no estaba estructurada, teníamos el rango de las emociones superiores. Tal vez sin conocer el nombre del amor, amábamos. Después que la mente se desarrolla, hacemos una plática muy complicada, mencionando erudiciones de varias lenguas y orígenes, para llegar a la conclusión que éramos más felices cuando éramos niños. Entonces, el misterio de la vida es que la felicidad de la niñez puede ser perdida porque la mente todavía no se ha desarrollado y éramos solamente inocentes. Pero la sabiduría tiene que reconquistar la pureza, pero no es posible recrear la inocencia. Eso va a ser por una comprensión libertadora de que todo deseo es ilusorio,
y toda satisfacción es solo pasajera y aún así insatisfactoria. Cuando eso es comprendido, ahí en un cierto momento la respiración cesa y la luz aparece y uno percibe que está siempre allá. Pero cuando queremos controlar la meditación, eso se escapa más una vez. Entonces, las reglas y las prácticas meditativas nos llevan a un ejercicio. Pero por lo menos para mí, los mejores resultados en la meditación han llegado cuando yo estaba esperando nada. Cuando por casualidad aquella luz llegó. Yo creo, como decía tal vez Einstein, es que pienso 99 veces y la respuesta no me es dada. Y cuando paro de pensar, la respuesta surge. Pero quizá no surgiría si no tuviera pensado 99 veces antes. Pero aún no está en su control el momento que la luz va a aparecer, como la felicidad de un chico no está por el gol, sino porque está jugando. Cuando se torna un crack de fútbol, cuando firma un contrato, cuando tiene su nombre vendido en la televisión, ahí ya es un mercenario que cambia de team de fútbol, de equipo, solo porque el salario del otro es mejor. Y ahí ya estamos con una cosa artificial, no hay amor por la camiseta, no hay amor por los colores, no hay brío por el valor. Ay, no sé si soy muy romántico, pero verdad es que un chico, un niño, puede nos enseñar más del rango de las emociones superiores. Quizá por eso siempre queremos los niños a nuestro alrededor. Y cuando nace el nieto, ahí la vida tiene una nueva luz. Pero aún así, no es fácil explicar por qué la mente hace la polución, la contaminación, crea la intencionalidad y el control por la voluntad. Y ahí se pierde la esencia del amor y de la felicidad. No sé si me explico, estoy cada vez más despistado. Se pierde la inocencia. Ahí está. La espontaneidad, la autenticidad. Bueno, yo creo que el problema está en que debemos de analizar en qué parte de nuestro ser, en qué parte de nuestra naturaleza nos apoyamos o nos identificamos. Creo que ahí reside el problema, porque si nos identificamos con la mente y con los deseos, evidentemente vivimos en un mundo efímero que no es real. Entonces ahí quizás yo entiendo que es la explicación que nos has dado. Buscar nuestra identificación con nuestro ser más sagrado, lo que está en silencio, aquello que es. Y entonces creo que ahí a través de un silencio, de una reflexión, pues en algún momento podrá expresarse en su naturaleza real, ¿no? Algo así. Sí, ¿cómo no? Así que estás accesible a todos nosotros. Si creamos condiciones adecuadas, lo que la disciplina o método del yoga nos ofrece es proporcionar condiciones favorables, pero no garantiza cuándo. Porque eso depende de los antecedentes y tendencias de cada uno, del nivel de ansiedad y de preocupación que hemos llegado. Para mí, este Titanic es un misterio también. Ustedes sabrían me responder por qué este film produce tanta emoción pasado más de 100 años, en cuanto estamos en una cultura que después de 5 días una cosa ya no es más moderna.
¿Cómo es posible hacer un remake, un refilmaje de un film de Titanic de más de 100 años y ser un récord de billetería internacional? Para mí me parece que cuando un hombre se va a viajar, y aún en el esplendor de un transatlántico, que a su tiempo, y ahora están recreando una imagen en semejanza del que se fundó, señal de que aún hay dinero en la cosa, aún vende la fantasía, es porque ya la vida es tediosa y lo que tenemos por ideal es hacer un viaje. Ahora viajar para pasar mal afuera no es lo mejor. Entonces queremos un viaje en la primera clase del Titanic. Aquello es el mejor que la vida puede ofrecer a nosotros. Mismo un viejito que está mal se hace fuerzas para ir más una vez, la última vez. Entonces, la última fantasía, como los que se van al paredón y tienen un último deseo. ¿Ah? Entonces, mira qué cosa increíble, que en menos de 2 horas se fue al fondo toda la ilusión. Los músicos estaban tocando violín y el agua. Entonces el shock entre el sueño y la realidad, la fantasía y la verdad, nos hace despertar para la vida. Pero digo que hay un complot de 3 aguas. Porque si el iceberg lo cortara por arriba de la línea de agua, habría un gran hueco ahí, pero no entraría agua y no iría al fondo. Pero cortó, como es propio de la dilatación a loma del agua, 90% del iceberg está abajo de la superficie, entonces cortó por abajo. Y ahí la agua líquida entró por la cual el hielo, que es la sólida, lo abrió. Pero tampoco eso pasaría si no fuera porque no miraran a tiempo. Y no miraran a tiempo el iceberg, porque había agua vaporosa. Había vapor de agua. Los 3 son agua, la neblina también es agua, ¿verdad? Pero hay un complot. El líquido, el sólido y el vapor lo hicieran con las fuerzas de ilusión de Neptuno y sus sirenas, todo un escenario para que el accidente fuera posible. Y por detrás de todo eso, lo que me gusta es que el cuerpo, la mente o el alma y el espíritu pueden compararse al hielo, al agua líquida y el vapor, que los 3 son la misma esencia, pero tienen propiedades y necesidades distintas. Entonces, saber armonizar lo que necesita el caballo, lo que necesita el carruaje, lo que necesita el cochero. Cuando el cochero está borracho, quien comanda es el caballo, y así están la mayoría de los hombres. ¿Ah? Despistados afuera de la calle. Entonces, ¿qué pasa? Es que la soberbia del capitán, que decía que poniera en velocidad máxima porque era insumergible, y se fue a dormir. El dormir es la falta de la vigilia del espíritu. Es todo muy simbólico lo que pasó. Y es que estamos despistados, sin el control de la mente y la emoción, como el caballo va a ser el que va a gobernar el convoyo. Y somos conducidos por lo irracional. Cuando este señor Aristóteles decía que el hombre, un animal racional, estaba en un día optimista, en mi opinión. Porque si no, los números que están por las economías del mundo no podrían ser esto. Podríamos hacer de los arados, armas de los arados del hierro de las armas. Queridos, es un honor, pero creo que el horario es avanzado.
Entonces ahí Muy bien. que el estímulo se queda para nuestra meditación. Muchísimas gracias. Solamente de invitar a todos para el encuentro luso-hispánico en Brasil en julio 2017, en Brasilia. Y quizá podemos también invitar a los brasileños a venir al Congreso Europeo en Barcelona en agosto de 2017, ganar la lotería para hacer tantos viajes. Bueno, pues gracias.